Bueno, vamos a analizar ahora el segundo teorema de traslación. Inicialmente habíamos visto el primer teorema de traslación y su inversa. Ahora vamos a ver el segundo teorema de traslación. Para definir el segundo teorema de traslación, vamos a definir una función muy importante en el cálculo, en la matemática, que se llama la función escalón unitario. Entonces vamos a escribir aquí función escalón unitario. La función escalón unitario se define de la siguiente manera. Se define con una letra U, ¿sí? O también esta se le llama función escalón unitario o función de Abel-Side. Entonces, O se escribe de esa manera, Abel-Side. De pronto en algún texto ustedes la van a encontrar así. La vamos a representar por medio de una U así. Entonces, una U. De esa manera, una U podemos escribirla con una sola curva para no complicarnos. Entonces sería así. Una U de esta forma, que es una función de t menos a. O sea, yo la puedo escribir como una función de t menos a y esta función va a tener dos valores. La función va a estar definida, o sea que la función vale 0 para valores que están comprendidos entre 0, incluido el 0, hasta a, sin incluir la a. Y toma el valor de 1 para valores mayores o iguales que a. Esa función que tenemos allí podemos graficarla de la siguiente manera. Entonces yo tengo esta función aquí. Vamos a graficar contra U. O sea que aquí en el eje vertical debe ir U y en el eje horizontal. En el eje horizontal tenemos la función t. Miren aquí t. Entonces vamos a escribir aquí un valor que diríamos que es a y la función vale inicialmente vale 0. Vamos a graficarla con un color diferente. Para valores entre 0 y a, la función vale 0. Entonces aquí, pero aquí no está incluido la a de la gráfica es de esta manera. Y ahora, para valores mayores que a, la función vale 1. Vamos a suponer que el 1 esté aquí. Entonces subimos aquí. Y aquí la función sí está incluido el 1. Entonces está incluido el valor. Y nos queda que la gráfica sería hacia acá. Completamos. Y fíjense que por eso se llama escalón unitario, porque pareciera que fuera un escalón la función. El segundo teorema de traslación se define teniendo en cuenta esta función, o sea, la función escalón unitario. Vamos a ver que ese teorema de traslación lo vamos a expresar de la siguiente manera. Entonces, escribamos aquí segundo teorema de traslación. En el segundo teorema de traslación, entonces vamos a tener una función que va a ser una función f de t menos a. Y esa función va a estar multiplicada por una función escalón unitario u de t menos a. Y al resolver esto, la función u se convierte en un e a la menos a por s. Fíjense que esta función u se convierte en esto y nos va a quedar
por la transformada de quién, de la función f de t, pero fíjense que se quita la a, nos queda solamente la función f de t. Por lo tanto, esta transformada va a ser igual a quién, va a ser igual a e a la menos a por s, y la transformada esta, recuerden que es un f de s. Y de esa manera tenemos el segundo teorema de traslación, expresado de esta manera. Bueno, como habíamos dicho, va a existir una forma alterna del segundo teorema de traslación que podemos expresarla de la siguiente manera. Entonces, forma alterna del segundo teorema de traslación. Forma alterna del segundo teorema de traslación. En este caso, esta forma alterna, vamos a tener que la transformada de Laplace de una función g de t, fíjense que la función era t menos a, ahora la función solamente es t. ¿Por quién? Por una función escalón unitario que sí es t menos a. Eso nos va a quedar e a la menos a por s, nos va a quedar igual, y nos va a quedar la transformada de Laplace de la función g de t más a. Ahorita le quitábamos el a, ahora le agregamos el a cuando vayamos a calcular la transformada de Laplace. Y vamos a ver también la forma inversa del segundo teorema de traslación. Forma inversa del segundo teorema de traslación. En cuanto a la forma inversa del segundo teorema de traslación, la vamos a expresar elevado a la menos 1. Ustedes saben que el inverso de la transformada se expresa como la derivada de la transformada. Y este símbolo elevado a la menos 1. Entonces nos va a aparecer un e a la menos a por s multiplicada por una función f de s. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la transformada inversa de la función f de s y la otra función la hacemos tender. Entonces decimos que cuando esto tiende a t menos a. Entonces, cuando la función tiende a t menos a, y esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, cuando la función la escribimos así y nos queda u de t menos a. Bueno, entonces nos queda la transformada inversa de la función y le agregamos la función escalón unitario. De esa manera es que nosotros vamos a calcular esa transformada. Con respecto a los ejercicios que nosotros tenemos o que yo les dejé, hay un ejercicio que dice t menos 4 de u de t menos 4.
¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer uno parecido. Vamos a llamarlo el número 1 y vamos a decir que vamos a calcular la transformada de Laplace de quién, de una función que se llama t menos 2 elevado al cuadrado y esto multiplicado por u de t menos 2. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene esta forma. Una t menos una constante, eso está elevado al cuadrado. En este caso la función no está elevada al cuadrado, pero sí está multiplicada por un escalón unitario. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Vamos a tomar lo siguiente. Si nosotros aplicamos esto de manera directa, el teorema de traslación, nos va a quedar que esto va a ser igual a ¿quién? Si ustedes se dan cuenta, vamos a quitar el 2 y le vamos a agregar un e a la menos a por s, o sea, un e a la menos 3s. Entonces, aquí yo sigo esto, miren que me queda un e a la menos a por s, en este caso la a es igual a 2, miren aquí 2, y nos va a quedar entonces ¿quién? E a la menos 2s multiplicado por quién? Por la transformada de Laplace de f de t. Pero fíjense que al f de t le quitamos el 2, entonces me va a quedar t a la 2. De esta forma me va a quedar t a la 2. Y esto va a ser igual a ¿quién? La transformada de t a la 2 ya la tenemos en la tabla. Entonces me queda e a la menos 2s. Recuerden que la transformada es ¿quién? N factorial sobre s a la n más 1. Entonces, como n vale 2, me queda 2 factorial sobre s a la 2 más 1. Y nos va a quedar e a la menos 2s multiplicado por 2 sobre s elevado a la 3. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t menos 2 elevado al cuadrado por u de t menos 2 va a ser igual a 2e a la menos 2s dividido entre s a la 3. Y esa es la solución. Miren que el ejercicio es bastante parecido al que yo les coloqué allí en el taller. Simplemente lo que tienen que hacer es cambiarle los valores respectivos. Y también tenemos ahora la transformada inversa de una función dada. Vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Entonces tomemos hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a llamarlo el número 2. Vamos a calcular la transformada inversa de quién? De S por E a la menos 3S, S por E a la menos 3S, dividido entre S a la 2 menos 1. Entonces, miren esa función, como les decía, también es parecida a la otra que tenemos. Vamos a calcular la transformada inversa de esa función
Y vamos a decir lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo aquí la transformada inversa, lo primero que hago es que me queda la transformada inversa de la función y me va a quedar un escalón unitario que viene de dónde, del E. O sea que nos va a quedar la transformada inversa de quién, de S sobre S a la 2 menos 1. Y aquí me queda por U de T menos el exponente que es 3. Entonces, mírenlo aquí. Esta función es una función de S cuando tiende a T menos A. Nos queda de esa manera. Ya tenemos esto y ahora esta transformada inversa es directa. Nosotros la podemos evaluar de forma directa. Aquí, fíjense que aquí tenemos que escribir cuando esto tiende a T menos 3. Tenemos que escribir la tendencia, mírenla aquí, cuando esto tiende a T menos A. Ahora, esta transformada directamente nos da ¿quién? Esa transformada nos da coseno hiperbólico de T. Entonces, esta transformada inversa nos da coseno hiperbólico de T, pero evaluada en T menos 3. Y eso multiplicada por ¿quién? Multiplicada por U de T menos 3. Ahora, donde aparezca la T, la reemplazamos por T menos 3 y nos va a quedar entonces que la transformada inversa de S por E a la menos 2S sobre S a la 2 menos 1 va a ser igual a ¿quién? A coseno hiperbólico de T menos 3 multiplicada por U de T menos 3. Y esa es la solución del ejercicio. Entonces ya tenemos la solución, ya tenemos un ejemplo del primer teorema de traslación y tenemos un ejemplo del segundo teorema de traslación. De esa manera hemos concluido esta parte de los teoremas de traslación, teniendo en cuenta que ya explicamos el primero y su inverso y el segundo y su respectivo inverso. Ok, gracias.